Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Ascensión Multidimensional. Te saluda José González y en esta ocasión vamos a abordar el tema del cerebro, un tema que consideramos de gran importancia, sobre todo si estamos metidos en el tema del desarrollo personal, la expansión de la conciencia, si somos terapeutas. Inclusive para personas que a lo mejor no tenemos nada que ver con esto, considero que es importante conocer cómo funcionamos por dentro, porque de ahí pues puede partir entonces que tengamos nuevas posibilidades de acción, nuevas formas de vivir nuestra vida. Entonces te sugiero que adicional a lo que vayas escuchando en esta transmisión, también revises el artículo que vamos a anexar a continuación, porque muy seguramente ahí podrás encontrar a lo mejor detalles que no me dan tiempo de abordar de forma tan precisa durante la transmisión. Entonces, vamos con el intro y comenzamos. Comenzamos. Esto es Ascensión Multidimensional. En el principio era el vacío, y el vacío se contempló a sí mismo. Y así empezó el viaje de autoconocimiento, donde la única ley es hacer conocido lo desconocido. Conciencia, bienestar, conocimiento, oportunidades, abundancia, misterios. Bienvenido. Te veo. Pues bienvenidos, vamos comenzando entonces explorando este maravilloso tema que es el cerebro y empezamos por la definición. Para ello, bueno, podemos acudir a varias fuentes, pero en esta ocasión vamos a revisar una definición básica que es la de la neurociencia, donde definen al cerebro como aquel órgano encargado de la codificación de la experiencia a partir del sistema nervioso. Un órgano que también funciona para crear emociones y pensamientos. Entonces, esta es una definición muy básica. Sin embargo, a mí me encanta una definición que da el maestro Ramtha en su libro El cerebro como creador de una realidad y una vida sublime, donde define el cerebro como un radiotransmisor con la capacidad de enviar y recibir información en 7 niveles de frecuencia diferentes. Hablamos de niveles de frecuencia en el espectro electromagnético, que hasta ahora la ciencia ha explorado 6, que van desde el nivel de los hertz, infrarrojo, luz visible, azul ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Entonces, por allá todavía hay un nivel que es el infinito desconocido que pues la ciencia todavía no ha logrado explorar. Sin embargo, pues considero que en una siguiente transmisión, porque es un tema apasionante también, muy interesante, podamos abordar. ¿Ok? Entonces, independientemente de las definiciones que podamos nosotros revisar, en lo que todos los estudiosos coinciden es la importancia que tiene el cerebro y lo ponen a un nivel tan importante como el del corazón. Entonces, podemos revisar a lo mejor, ya para ir entrando más en materia, cómo funciona la codificación de la experiencia, y para ello podemos centrar nuestra atención en las investigaciones que realizó el doctor Jacobo Grinberg años atrás, científico mexicano, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM, que a raíz de sus estudios, experiencias, postuló lo que es la teoría sintérgica. Y para aquellos que conocemos la ciencia del Chin Chikung, al estudiar la teoría sintérgica encontramos grandes similitudes, adicional a que son
dos teorías. Te hablo de esta teoría, de la teoría del... en la que se fundamenta el Chinan Chikum, la teoría de la completud del Hun Yuan, escrita por el Dr. Pang Ming en China, que son, comparado con la teoría sintérgica del Dr. Jacobo Grinberg, tienen bastantes elementos en común y son contemporáneas, aún desarrollándose una en México y otra en China. Ambas compaginan mucho en el papel importante que tiene el cerebro para moldear o crear las experiencias y la realidad, ¿no? Entonces, esta última aproximación que mencionamos de moldear o crear la realidad la aborda de una manera muy precisa el Dr. Joe Dispenza en el libro Desarrolle su cerebro, donde él relata su experiencia de curar su cuerpo de una lesión de columna vertebral a raíz de un accidente automovilístico. Entonces, en este libro el Dr. Dispenza, además de abordar más detalles acerca del funcionamiento del cerebro, nos invita a seguir estudiando, y él plasma elementos muy interesantes que lo ayudaron a cambiar su realidad de una realidad que para la ciencia moderna pues no tenía más remedio que pues llevar calidad de vida a raíz de esa lesión. Cómo él pudo cambiar esta realidad aplicando pues ahora sí que elementos importantes como es el ampliar el conocimiento, ampliar la caja, el marco de referencia, incorporar nuevo conocimiento al cerebro, en este caso al cerebro racional. Más adelante vamos a revisar las partes del cerebro. Incorporar más información al cerebro racional para tener más elementos y crear nuevas posibilidades. En este caso el doctor Dispenza entonces fue acumulando más y más conocimiento, revisando más y más literatura que le permitiera poder aceptar una realidad donde él podía curar su columna. Adicional a la suma del conocimiento, también él menciona que fue importante la disciplina y la voluntad de cambiar el enfoque. Entonces, estos elementos son importantes y es muy útil considerarlos. Y a lo mejor estás viendo esta transmisión y tienes algún problema de salud, oye, ahí está una herramienta que tú puedes revisar y que te da la pauta para saber que sí se puede cambiar y mejorar el estado de salud, independientemente de cualquiera que sea la condición por la que estés pasando, ¿no? El doctor Jacobo Grinberg, hablábamos de él unos minutitos atrás, donde desarrolló una teoría muy interesante que es la teoría sintérgica. El doctor Grinberg pasó años estudiando a los chamanes de México, entonces también estudiando la capacidad que estos sanadores tenían para manipular la realidad, una realidad de enfermedad a una realidad de salud. Entonces te recomiendo que revises también el artículo que tenemos publicado de los cirujanos psíquicos, que lo publicamos hace unos meses atrás. Entonces abordamos con más detalle cómo es el caso más extraordinario que llegó a estudiar el doctor Grinberg, que fue el de Pachita. Cuál era la capacidad que ella mostraba para manejar o manipular la materia a través de la mente, ¿no? Entonces, ya que estamos hablando del potencial curativo que podemos activar en el cuerpo a partir del desarrollo de las capacidades del cerebro, recordemos que también en China, yo te hablaba de que a la par de los estudios del Dr. Grinberg hubo un personaje que es el Dr. Pang Ming, creador de la ciencia del Chinan Chikum, que desarrolló su teoría de la completud Hun Yuan, ¿no? Entonces, el Dr. Pang también exploró los potenciales que tiene el cuerpo para curarse a sí mismo, y curarse a sí mismo es un elemento que va mucho más allá, porque va a lo que es la eliminación a lo mejor de los síntomas que está manifestando el cuerpo que generan esa enfermedad. Entonces el doctor Pang Ming puso a prueba este potencial también implementando elementos como los que implementó el doctor Joe Dispenza, que es la voluntad de cambiar el enfoque, incorporar nuevo conocimiento al cerebro para abrirnos a esa posibilidad de crear nuevas realidades, y una disciplina constante. Entonces,
De forma general, a lo mejor vas a tener tiempo tú de revisar todos estos trabajos de investigación que realmente son apasionantes y nos abren a nuevas posibilidades, pero a lo que todos ellos nos llevan es a seguir investigando, a seguir experimentando a través de las disciplinas, sobre todo, que tenemos, para ir llevando, a lo mejor después de recabar ese conocimiento, irlo experimentando en nosotros mismos también. Entonces, una de las cosas interesantes que, derivan en todo esto que acabamos de hablar es que el cerebro a lo largo del tiempo ha venido evolucionando, es decir, no ha sido lo mismo. Han pasado miles y miles de años para que ciertas áreas del cerebro puedan activarse o puedan desarrollarse nuevas áreas, y entonces la paleontología, la biología, nos ha dado una referencia de lo que ha sido este proceso evolutivo muy, muy importante para llegar a lo que hoy tenemos, a lo que hoy somos como seres humanos. Entonces, de ahí, todos estos estudios, a lo mejor de la biología, la paleontología, pues por ahí se suma a todo lo que hemos venido hablando ya en esta transmisión. Es la teoría del Dr. MacLean, que habla del cerebro trino o del cerebro triuno, que es donde identifica 3 estructuras del cerebro. Sin embargo, a esas 3 estructuras últimamente ha venido el estudio de una cuarta, y ahorita la vamos a ir desarrollando una por una en orden cronológico a cómo ha venido identificándose que apareció cada una de esas estructuras. La primera de esas estructuras es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano se le llama así, o cerebro primitivo, porque estudiando se descubrió que es un cerebro muy, muy, muy básico, que se encarga exclusivamente, o no exclusivamente, sino principalmente, de mantener las funciones biológicas del organismo activas, es decir, funciones como la respiración, el latido del corazón, se encarga de los procesos de regeneración. Entonces, todas esas funciones, de las cuales a lo mejor en este momento no estamos conscientes, es el cerebro reptiliano. Se detectó que es este cerebro reptiliano el que se encarga de ellas, y la ubicación en nuestra cabeza de este cerebro es justamente en la zona de la nuca. Por ahí arriba, esa es la primera zona. De hecho, es la primera zona que conecta con la columna vertebral, el cerebro reptiliano. Entonces, se ha descubierto que este es el cerebro con mayor número de conexiones neuronales, es decir, que posee una cantidad de información impresionante que todavía la ciencia moderna se ha visto imposibilitada para medirla, ¿no? Entonces, de ahí que este cerebro guarda en sí mismo un potencial que todavía está latente de descubrirse. De hecho, los místicos, los chamanes, observan a este cerebro como el asiento del alma, algunos maestros lo comparan como si fuera la caja negra del avión. Es ese cerebro que nos ha venido acompañando durante millones y millones de años en una escala evolutiva, acumulando un sinnúmero de experiencias en todas esas conexiones neuronales. Entonces, de hecho, los laikas o algunos maestros chamanes, que son guardianes de antiguo conocimiento, identifican a este cerebro, como yo te decía, como el asiento de nuestra alma, así con ese potencial, y lo identifican con un arquetipo, que es el arquetipo de la serpiente, precisamente, haciendo analogía a que tiene, de su antigüedad, de que se encarga de las funciones más básicas de nuestro organismo. El segundo cerebro, o la segunda estructura en escala evolutiva que apareció, pues es el cerebro límbico, que le llama la ciencia, o el cerebro mamífero. Este es un cerebro que se ubica en la zona media de la cabeza, haciendo de cuenta como si marcáramos una línea desde nuestro entrecejo que nos atraviesa hasta el occipital, y sobre la coronilla una que baja
justamente donde cruza esas dos líneas podemos encontrar al cerebro mamífero, al cerebro límbico. De hecho, esta es la zona donde se encuentra la glándula pineal, que es una de las glándulas más estudiadas y más apreciadas por los místicos, los chamanes, los sanadores, por el potencial que guarda y los misterios que guarda. Entonces, este cerebro ya trasciende la parte individual del cerebro reptiliano. Entonces, tiene características más sociales, y ya no tiene todavía esta parte de lenguaje. Es un cerebro que se comunica a través de imágenes, de telepatía. De hecho, hay algunas tribus que todavía conservan el dominio de esta zona del cerebro y no han desarrollado todavía el lenguaje y se comunican a través de la telepatía. Entonces, este cerebro, pues en escala evolutiva ha venido siendo el cerebro donde se ha almacenado toda esa parte de la superstición, de las religiones. Ya empieza a haber una experiencia del tiempo. Entonces, en este cerebro podemos encontrar lo que son las experiencias básicas de la sexualidad, el miedo, la ira, la escasez, todas esas emociones. Es un cerebro emocional. Entonces, todas esas emociones básicas que experimentamos a lo largo de nuestros días, pues bueno, tienen que ver mucho con esta zona del cerebro. Haciendo referencia a lo que te decía de cómo lo ven a lo mejor algunos maestros chamanes, los laikas o guardianes de antiguo conocimiento, ellos ven a este cerebro como con un arquetipo animal, el arquetipo del jaguar, y es por las características que te comentaba, que entonces vienen a manejar toda esta parte emocional de lo que nosotros experimentamos. La tercera zona del cerebro es de las últimas que se vinieron desarrollando y es el que la ciencia llama el neocórtex o el cerebro nuevo. Y esta zona del neocórtex o cerebro nuevo se ubica en la parte de la coronilla, en la parte superior de la cabeza, ¿no? Y involucra tanto al lóbulo izquierdo como al lóbulo derecho. Entonces, este cerebro, a diferencia de los que veníamos revisando anteriormente, ya incorpora nuevos elementos. Ya en esta área están todas las conexiones neuronales de las experiencias que vamos acumulando desde nuestra niñez. Es decir, ahí está la caja o el marco de referencia de lo que somos en este momento, de lo que creemos posible y de lo que no. Este cerebro ya desarrolla un lenguaje, entiende los números, los símbolos, el arte, la música, las matemáticas. Es un cerebro que puede mover la voluntad de nuestra dirección, a dónde queremos ir, qué no queremos. Implica también ya la parte de los juicios, qué nos gusta, qué no nos gusta. Entonces, esta es la parte del cerebro con la que el 90% del tiempo pues estamos ahí trabajando. Entonces es donde se encuentra la personalidad consciente de lo que actualmente somos, por decirlo de alguna manera. Entonces este cerebro, algunos maestros chamanes, los laikas, como te decía en un momento, identifican a este cerebro con el arquetipo del colibrí. Entonces, si eres graduado de Munaiki, pues ahí vas entendiendo esta analogía que estamos haciendo de las estructuras cerebrales que estamos revisando. Y hasta ahí han sido las estructuras que la ciencia actualmente ha venido descifrando. Sin embargo, te decía yo, se está poniendo atención en la parte que tenemos en la frente, que es el lóbulo frontal. Entonces, ¿por qué no se ha puesto mucha atención en esta área todavía? Porque ha sido un área difícil de detectar. Solamente se ha detectado cuando hay
gente meditando o han implementado este tipo de estudios donde ponen a la gente a meditar y han visto que empieza a generarse una tremenda actividad en esa zona del cerebro. Entonces, de ahí que los chamanes, maestros, algunos místicos definan a esta zona del cerebro, que es el lóbulo frontal, que se ubica en la zona de la frente, como el asiento de Dios o el cerebro de Dios. Entonces, esta parte del lóbulo frontal biológicamente es una estructura que compartimos al 100% con las ballenas y los delfines. Entonces, esto es una parte muy interesante porque nos habla todavía del potencial evolutivo que tenemos en comparación a estos mamíferos, o que tienen ellos a comparación de nosotros. Y entonces podemos ponerlos a un nivel evolutivo tan a la par. Entonces, te decía yo que esta parte del cerebro se ha visto en análisis que cuando las personas se ponen a meditar, esta es la parte principal que mayor actividad tiene del cerebro. Inclusive tiene el potencial de suprimir a la parte media del cerebro, donde están esas emociones de la ira, del miedo, de la sexualidad descontrolada. Entonces, cuando tenemos conexión con esta área, entonces tenemos ese potencial de suprimir esas emociones respuesta. Entonces, el comparativo que pueden hacer los maestros chamanes de esta área del cerebro es con un arquetipo, sería el arquetipo del águila. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que es un área que conecta con la trascendencia de las cosas. Es decir, que no solamente ve el negrito en el arroz, ¿no? O que no solamente tiene la capacidad de enfocarse en los detalles, sino que también puede enfocarse en todo el panorama del valle, por decirlo de alguna manera, y parándolo a la visión del águila, ¿no? Entonces, si ya está, como te decía, si ya estás iniciado en el Moon Ki, muy seguramente vas a entender mejor toda esta información y caerás en cuenta de que el proceso que estamos realizando cuando abrimos espacios sagrados es precisamente esto, la unificación de los 4 cerebros. Entonces, te invitamos a que investigues más a profundidad y sobre todo que experimentes a partir de la disciplina los potenciales que puedes llegar a acceder de estas 4 áreas del cerebro a través de la práctica constante. Entonces, bueno, pues por ahora, por esta transmisión, el contenido que hemos designado para esta pues ha sido todo. Por ahí también, si tienes alguna pregunta, si te quedó alguna duda, a lo mejor repasas la información estudiando el artículo que vamos a anexar a este video, y cualquier cosa, pues recuerda que nos puedes contactar de forma personal en nuestras redes sociales, ya sea por WhatsApp o por Telegram, ¿ok? Entonces, recuerda, tú vales, tú mereces, con mucho amor, con mucho Muna y siempre, de parte de mi esposa Estela y un servidor.